Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Durante estos 3 meses que vamos a continuar, tenemos un estudio muy interesante y este estudio es acerca del Evangelio según Pablo a los romanos. Y es un tema muy interesante, pero en esta semana que ya estamos pues prácticamente avanzando, tenemos un tema muy interesante. Este tema lleva por título Justificación, Justicia imputada. Ya hemos visto cómo Dios imputa esa justicia. Esto es, no hay algo bueno que hagamos nosotros, sino que Dios nos perdona. Muy bien. Pero ahora quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñenme a ir a la palabra de Dios para que leamos el texto que estamos aprendiendo en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros y nos pueda bendecir según su misericordia y bondad. Guárdenos ahora que hemos de abrir su palabra y den su buen espíritu para entender las cosas. Bendiciones que queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título ¿Justificados antes o después del bautismo? Es cuando una persona es justificada antes o después del bautismo. Nuestra pregunta nos dice de esta forma: ¿fue Abraham justificado por la fe antes de la circuncisión o después de la misma? Esto es, ¿cuándo es que fue justificado? ¿Antes de ser circuncidado o después de la circuncisión? Cuando una persona es circuncidada, es justificada, antes del bautismo o después del bautismo. Bueno, trataremos de entender este asunto a través de la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, capítulo 4. Y allí vamos a leer los versos del 8 al verso número 10. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. ¿Para quién es la dicha? Esta dicha ¿solo para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? Decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Después que Abraham fue circuncidado o antes? No fue después, sino antes de ser circuncidado. La Biblia nos dice claramente que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, no después de ser circuncidado. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo ahora? Bueno, vamos a ir más adelante. Y para ello vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? ¿Y cuál es el propósito del bautismo? Muy bien, esto es, Abraham fue justificado antes de la circuncisión, no después. Pero ¿cuál es el propósito de la circuncisión y cuál es el propósito del bautismo? ¿Es necesario? Pues vamos a investigar eso y lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 4, verso número 11. Y leemos de esta forma. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia.
¿Para qué sirvió esto? Fue una señal de la fe que tuvo cuando no estaba circuncidado. Nos damos cuenta, según este texto, ese de la justicia, de la fe que tuvo cuando aún no era circuncidado. ¿Nos damos cuenta? Para que fuese padre de los creyentes no circuncidados. Hoy día hay personas que piensan que tienes que circuncidarte. Y si no te circuncidas, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Bueno, Abraham era pueblo de Dios y le fue contado como justicia antes de circuncidarse. Pero no es todo lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Ahora quiero que me acompañes para que leamos allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Y ahí vamos a leer los versos 18 y después vamos a leer el verso número 21. Veamos lo que nos dice. Porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue en verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. La Biblia nos explica claramente aquí que la circuncisión no es que sea algo que vale más, pues Abraham fue justificado cuando no era circuncidado, para ser padre de los incircuncisos, los que no se habían circuncidado. Y ahora vemos el bautismo, lo que nos limpia las impurezas, pero nos da una buena conciencia delante de Dios. Muy bien, esto es, así como Cristo realizó estas cosas, nosotros también podemos recibir estas cosas. Es que son una señal de que somos justificados ya. ¿Te das cuenta? Pero vamos a leerlo esto en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 132, nos explica. El rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados por Dios como su tesoro especial. ¿Nos damos cuenta? Era una señal apenas, pero todavía hay más. Y vamos a ver que esa señal más adelante tiene un significado más profundo. Pero vamos a ir y vamos a leer este siguiente párrafo ahora. Por este rito se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. No debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley. Serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y serían inducidos a la idolatría. Muy bien, entonces esta es una señal y esta señal tenía que respetarla. Muy bien, y esta señal tenía que ver con su dedicación para con Dios. No debía casarse con otras naciones, no debían seguir los ídolos de otras naciones, no debía de tener en menos la ley de Dios. Muy bien, esta es la señal. Veamos ahora qué más nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Primeros Escritos, página 216, nos explica. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida, a semejanza de su resurrección. Por un lado tenemos la circuncisión y lo que significaba. Hoy tenemos el bautismo. Esto es, la resurrección de Cristo queda conmemorada a través del bautismo para andar una nueva vida totalmente diferente. Esto es, bajamos a las aguas del bautismo y cuando salimos de ahí somos una nueva persona. Vivimos ahora las cosas que Dios quiere que vivamos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97, nos dice: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Entonces, esta es una señal para entrar al reino espiritual de Jesús. Muy bien, si queremos ser parte de estar en la autoridad o en el gobierno de Dios, entonces tenemos que hacer este rito del bautismo. ¿Pero qué significan estas cosas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Antes que todo ser humano pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Muy bien. Antes de venir a ser miembros tenemos que recibir el nombre Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se recibe ese nombre? Bueno, tenemos que hacer que la justicia de Dios sea nuestra, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo David, así como lo han hecho los hombres que vienen en el pasado, que se apropiaron de la justicia de Cristo. Lo vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Entonces, bautizarnos es lo que nosotros decimos al mundo, lo que decimos hacia afuera, que hemos renunciado al servicio de Satanás, que hemos abandonado las cosas del mundo. Muy bien, y ahora nos ponemos al servicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Han obedecido la orden, salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos dice, que nos tenemos que bautizar, entonces nosotros podemos andar en novedad de vida. Y entonces abandonamos las cosas que antes practicábamos y ahora solamente hacemos el servicio para Dios. Muy bien, y al hacer eso, entonces, se cumple la promesa. Dios nos recibe como hijos y nosotros recibimos a Dios como nuestro Dios en nuestras vidas. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia y su bondad. Y queremos pedir que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y que al entender estas cosas podamos cumplir con aquellas cosas que vamos sabiendo. Denos un buen espíritu cada día para poder impresionar nuestras mentes y grabar su verdad en nuestros corazones. Bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha. Denos ánimo, denos fuerzas para seguir adelante en todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.